Así es, Moni, muchas gracias. Nos acompaña a esta hora Luisa Salamanca, coordinadora de gestión y riesgo de la Cruz Roja aquí en Bogotá, para hablar de las inundaciones que se presentaron en los últimos días en la Sabana por la creciente del río Bogotá debido a la ola invernal que se vive en la región andina. Luisa, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Hablemos de lo que está sucediendo de esta ola invernal de la creciente del río Bogotá. Bueno, primero es importante mencionar que aún no se ha declarado una ola invernal como tal. Hay una temporada de lluvias que es debido a la variabilidad climática, pero sí ha habido un aumento en los niveles de los ríos, el río Bogotá, el río Magdalena y algunos ríos internos del distrito como es el río Tunjuelo y el río Fucha. Estos son los ríos que nos mantienen permanentemente en alerta y los que hacen que se presenten desbordamientos en algunas zonas. Hasta el momento no ha habido desbordamientos. Se presentaron unos desbordamientos aislados en las zonas de Chocontá y Quetame y tenemos algunas zonas de alerta como son principalmente las de la cuenca media y la cuenca alta del río Bogotá. Ejemplo, Suezca, Sesquilé, Villapinzón, Gacheta, que son zonas que se ven afectadas directamente por el río. ¿Cuántos rangos de alertas hay? ¿Y en cuál nos encontramos en este momento? En este momento estuvimos la semana pasada en alerta, claro, esto es información que el IDEAM es quien nos genera las alertas. Tuvimos momentos de alerta roja en algunas zonas, principalmente Quetame y Chocontá, como lo mencionaba al inicio. En este momento los niveles de alerta han bajado, estamos en alerta amarilla en la cuenca media y en alerta naranja en la cuenca alta. Sin embargo, los niveles de alerta permanecen y es importante que todos estemos preparados y que hagamos tomemos medidas de prevención. Uno de los objetivos precisamente de ustedes es la prevención. ¿Qué deben hacer las personas que viven ahí cercanas a los ríos? Bueno, es muy importante el conocimiento de nuestro entorno. Creo que ese es uno de los primeros mensajes que la Cruz Roja en Bogotá y Cundinamarca quiere difundir, porque conocer nuestras emergencias y los riesgos alrededor nos pueden prevenir y pueden evitar que se presenten mayores emergencias. Para la comunidad en general es importante que conozcan cuáles son los niveles más altos a los que el río en su entorno puede llegar. Cuando ellos vean que se presenta un exceso o que se incrementa mucho más el nivel, que inmediatamente lo reporten. El 123 es el número tradicional en donde reportamos las emergencias, pero también es importante que lo reporten a su Consejo Departamental de Gestión de Riesgos, a sus líderes comunitarios, a sus miembros de alcaldías locales o alcaldías distritales, para que ellos también puedan generar una alerta directa. Por supuesto, se pueden comunicar a la Cruz Roja al número 132 y aquí pueden tener también todo el apoyo en emergencias. Ante un desbordamiento y una eventual inundación de las residencias, ¿qué es lo primero que debe hacer la gente? Bueno, es muy importante estar preparados para cualquier tipo de emergencia y para las emergencias por inundaciones, que son temas muy inminentes que se presentan de inmediato, es muy importante que la familia en general esté preparada. ¿En qué consiste esta preparación? Primero, en tener un botiquín o un kit de primeros auxilios básico en la casa. Un kit que contenga un botiquín, que contenga agua, alimentos que no sean perecederos y que contenga la información general de todos los miembros de la familia. Es muy importante identificar puntos de encuentro, zonas seguras, es decir, que si se presenta una inundación, saber hacia dónde dirigirme yo y todos los miembros de mi familia. Tener todos los números de emergencia a la mano y todos los contactos de mi familia. Tener la información de la familia a la mano y de a dónde acudir en caso de una emergencia es lo primero que nosotros podemos hacer y lo más eficaz para también ayudar a los organismos de socorro a que podamos hacer nuestra labor. ¿Qué zona debería buscar la familia? Siempre zonas altas. Cuando es una inundación siempre hay que buscar zonas altas, que son las zonas más seguras. Cuando son deslizamientos, zonas que sean planas, por lo contrario, lugares que sepamos que no están cercanos a montañas o a fuentes de deslizamientos rápidos, ¿verdad? Siempre va a depender mucho del nivel del tipo de emergencia. Por eso nuevamente nosotros reiteramos que el conocimiento de nuestro entorno es importante. Si yo sé que vivo cerca de una zona en donde hay muchas inundaciones, lo primero que vamos a buscar es una zona alta, ¿verdad? Donde haya montaña, pero que sea una zona segura para la familia. Y no regresar a las casas. Claro, y no regresar. Siempre piensa, se me quedó, esto es importante, la inundación no es tan grande como pensaba. Evidentemente, no regresar hasta que las autoridades y los organismos de socorro den la instrucción de volver a regresar a las casas. Luisa, muchas gracias por esta importante información. Una feliz tarde. Gracias por acompañarnos.